Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar ya con nuestro cuarto capítulo de la materia oratoria y debate. En este caso vamos ya avanzando en lo que tiene que ver con la evaluación y ya con guías específicas para elaborar el discurso político. Entonces ya vamos a ver herramientas. En primer lugar, pues veamos cuál es el objetivo. La idea es poder evaluar el uso correcto del método de la oratoria. Ya vimos los temas conceptuales, ya vimos las técnicas. Bueno, ahora veamos cómo se evalúan. Y en este caso, pues los ejercicios que te estoy proponiendo son que revises casos reales y que puedas elaborar un discurso para un cliente a partir de un caso simulado. Ya en este caso es analizar videos y ya elaborar discursos en específico. Aquí sí ya es pues una ejecución y vamos a ir avanzando en este sentido. Ya esta es la parte práctica de la materia. Y el primer elemento de este tema de evaluación y elaboración del discurso político es que hagamos conciencia de lo importante de evaluar el discurso. Quien hace consultoría, si tú eres consultora o si tú eres consultor, una de tus principales funciones es evaluar. O sea, vas a aconsejar, vas a acompañar en la elaboración, vas a entrenar a tu cliente en la elaboración del discurso. A lo mejor tienes un equipo muy grande y el candidato o el funcionario tiene un equipo muy grande de investigación, de desarrollo de discursos, de comunicación. Y bueno, en tu caso, quizá te toque solamente acompañarlo, quizá en los ejercicios, o a lo mejor te toca entrenar. Hay personas, como te he comentado, hay consultorías específicas para la elaboración del discurso, hay consultorías específicas para entrenar debates. Entonces, bueno, dependerá de la condición en la que tú estés trabajando con tu cliente, pero uno de tus trabajos es la evaluación. Entonces, veamos en este sentido la importancia. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, uno de los elementos fundamentales es esta evaluación constante. No solo sucede en la materia de la consultoría, pero es algo que sucede en cualquier proceso o actividad que realizamos y muy en especial en el ámbito político. Es algo que no solemos hacer. Pero si realmente somos profesionales y estamos hablando ya desde una perspectiva incluso académica, porque aquí estás tú cursando una maestría y entonces tú tienes que ser profesional. Y esto significa que tú puedas contar con información para contribuir a la mejora continua de tu cliente, para que en la ejecución y en la toma de decisiones pueda mejorar. Entonces, no solamente es preparar, no solamente es decir, ah, qué bien lo hiciste, bravo. No, de ninguna manera. Se trata de tener elementos objetivos para poder decir en esto, estos son pues elementos que sucedieron de esta forma, conforme a lo planeado, conforme al método, fueron o no fueron asertivos, fueron o no fueron de alguna manera efectivos conforme a la estrategia planteada y en un momento dado poder tomar decisiones. Pero tenemos que tener muy claro, y es algo que tienes que dejar muy claro a tu cliente, que parte del proceso de la consultoría es la evaluación. Ahora, ¿qué es lo que se evalúa de un discurso? En un caso, en una campaña, en el ejercicio de la función parlamentaria o de una funcionaria o de un funcionario de gobierno. Hay diferentes aspectos a evaluar. Yo aquí propongo algunos, no quiere decir que sean los únicos, pero yo aquí propongo algunos que pueden servirte. Uno, y en primer lugar, hablando de que la estrategia manda, bueno, lo primero es evaluar la efectividad de estrategia, la efectividad estratégica de ese discurso. Entonces, por ejemplo, realmente el discurso que se ejecutó en la colonia tal, en el evento tal, en el meeting, ¿logró o no logró el impacto en el electorado que tú querías? Eso es fundamental. Puede ser un discurso hermoso, puede ser un discurso muy persuasivo, puede ser un discurso bellísimo, pero si no cumplió el objetivo estratégico que se planteó, entonces no es un buen discurso. Cuidado con eso, hay que tener mucha sangre fría. Entonces, bueno, logró el impacto en el electorado en el segmento de la población que se estableció. Esto va en función de los objetivos estratégicos que tú planteas. Te voy a pedir en los ejercicios que primero evalúes y que luego elabores, porque me parece que pedagógicamente es mucho mejor. Entonces, se había planteado reforzar a los simpatizantes, se había planteado convertir a los indecisos, se había planteado desmotivar, se había planteado
O sea, ¿cuál era el objetivo de ese discurso en ese momento? Y bueno, pues ¿cómo se hace? Oye, ¿y esto cómo lo veo? No es feeling. A ver, cuidado, aquí hay ciencia. Esto es un proceso científico y una metodología. Entonces, esto se puede llevar a cabo por medio del seguimiento de tus encuestas, en la presentación en grupos focales, por ejemplo, grabar el discurso, presentarlo a tus grupos focales, en entrevistas, o sea, tener un equipo de investigación que después del evento entreviste al público objetivo, ver en redes sociales que se publica. Entonces, bueno, tengamos estas herramientas a la mano para poder trabajar. Otro elemento, otra dimensión de evaluación que puede ser muy útil y que es útil, el contenido. Entonces, primero, ¿se cumple o no se cumple la estrategia? Y el segundo es el contenido. Veamos. Por ejemplo, se siguió la estructura metodológica cuando la idea es que se ensayen los discursos. Entonces, se ensayó el discurso y se llevó a cabo la estructura conforme a la estructura metodológica, sí o no. Se siguió la estructura que se planteó. Oye, a lo mejor incluso salió mejor que como se planteó. No, no, digo, tampoco vamos a ser cerrados, no vamos a ser inflexibles. Pero bueno, ese es uno de los elementos. Oye, pues aquí improvisaste, te salió bien. Vale, esto es aprendizaje, es mejora continua. Y si se comunicó el mensaje correcto para la audiencia que se eligió. Entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo? Igual, con una observación directa. Yo te voy a proponer una rúbrica de observación, una escaleta de observación para que tú puedas evaluar y observar. Sí, también puede ser con entrevistas de retroalimentación, puede ser con análisis de redes, los estudios también de neuromarketing. Bueno, hay diferentes herramientas de investigación. También aquí, en este sentido. Pero yo lo que sugiero es que siempre, si vas a acompañar al candidato, analices y siempre haya un equipo, sobre todo los discursos más importantes, los más estratégicos, según el equipo que define este tipo de elementos, que siempre haya quien entreviste, que observe al auditorio, cómo reacciona. Eso es importante. ¿Qué otro elemento es posible evaluar? Bueno, también puedes evaluar, digamos, la ejecución. Su elocuente, su lenguaje no verbal, es decir, la mirada, no, vamos, este ya es otro nivel de evaluación. También tienes que darle seguimiento en ese sentido. Tú ya vas a haber identificado con tu cliente cuáles son sus áreas de oportunidad, sus ademanes, su voz, sus muletillas, que se mueve, que se ve nerviosa, que, bueno, esos elementos. Entonces también tendrás que ver en el lenguaje no verbal. También le puedes ir dando esta retroalimentación. Vamos a ver también una parte de retroalimentación, pero hay que evaluar. Es decir, con observación directa, con guías, con rúbricas, si se utilizaron pues las técnicas de la postura, su postura es correcta, si los ademanes, la respiración, todo esto, hay que observar. Oye, no lo voy a hacer en todos los eventos de campaña. A lo mejor tienes un candidato, tienes una candidata que es realmente, eh, tiene una competencia extraordinaria para el discurso. A lo mejor no lo necesita. A lo mejor solamente lo necesita en algunos aspectos, en algunos discursos muy importantes, pero a lo mejor tienes un candidato que tiene un área enorme de oportunidad aquí. Entonces, decide qué es estratégico, pero esto es importante y la idea es que, pues en esta sección de la materia, observes y hagas un primer trabajo en este sentido, que hagas conciencia de la importancia de la evaluación.